Shabbat Shalom, amados hermanos, buenas noches. Sean todos bienvenidos, bendecidos del Eterno, esperando, confiando que todos y cada uno de ustedes se encuentren con bien, con el favor de Abinu, nuestro Padre. Y bueno, pues bien agradecidos con el Eterno porque Él ha sido bueno con nosotros hasta el día de hoy. Nos ha permitido llegar hasta este día, comienzo del séptimo día de este Shabbat. Y qué gusto nos da poder verles, saludarles, amados hermanos, aunque sea por este medio, a la distancia, que más quisiéramos estar cercas uno de los otros para poder saludarnos personalmente, pero bueno, pues nos tocó vivir tiempos complicados, tiempos difíciles, que por una u otra razón de pronto no se puede, así es de que, pues también gracias al Eterno que nos permite poder utilizar estos medios para este propósito. Gracias al Padre por la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos que nos acompañan, que muy amablemente apartan un tiempo en su Shabbat para reunirse. Nos dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, en un sentir, en un ejad, porque ahí envía nuestro Padre su bendición. Sabedores que donde dos o tres se reúnan en el nombre de nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías, Él prometió estar en medio de nosotros. Y decimos amén a esa promesa, porque en verdad nos sentimos muy bendecidos, muy privilegiados. Sé que atrás de cada uno de estos nombres, amados hermanos, están ahí ustedes acompañándonos. De verdad nos gozamos juntamente con ustedes. Además de que pues hemos estado aprendiendo que no solamente estamos queriendo obedecer, guardar el cuarto mandamiento, que es guardar el Shabbat, sino que estamos ensayando, es lo que hemos estado aprendiendo durante este tiempo, ¿verdad? Nuestro Padre nos está enseñando, nos está permitiendo comprender la magnitud que es guardar el Shabbat. Así que nos sentimos muy bendecidos, nos unimos a ustedes, amada familia en la Emuná, en Mashiach, en este sentir, en esta gratitud. Y bueno, pues nos despojamos de toda carga, de todo afán, porque es parte también de entrar al Shabbat. Preparamos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para bendecir el nombre Kadosh de nuestro Padre Celestial. Qué bendición poder hacerlo juntamente con ustedes. Y bueno, amados, pues vamos a continuar con estos temas que hemos estado preparando y compartiendo. Como siempre les digo, me siento muy bendecido de poder hacerlo con ustedes. Qué privilegio el Padre que nos permite poder compartir juntos, ir aprendiendo juntos, paso a pasito, aquí en nuestra carrera que tenemos todos por delante. Pero siempre con nuestros ojos puestos en la meta final, en aquel que es nuestra meta, nuestro amado Mashiach. Y en verdad gracias al Eterno que nos ha permitido poder disfrutar de estas santas convocaciones, no solamente seguir aprendiendo un poquito más de ellas, sino bueno, también cuán bendecidos somos de poder celebrarlas, aún en nuestra imperfección, amados, en nuestra mucha ignorancia. Comienzo por un servidor. Doy gracias al Padre que cada día sé un poquito más, y de eso se trata, amados. Pero no solamente de aprender, sino, lo hemos dicho mucho, que este entendimiento nos lleve a ser hacedores, a ser obedientes a sus mandamientos. Durante mucho tiempo el maligno se encargó de mantener ocultos
todos estos mensajes que encontramos en las citas santas, por lo cual en esta libertad que el Padre nos concede, bueno, pues ahora estamos, insisto, no solo aprendiendo un poco más cada día, sino poder celebrarlas y obedecer estos mandamientos. Y bueno, amados, pues el día de hoy, comienzo de Shabbat, de este día 7 del mes séptimo, ¿verdad? Como vemos aquí en pantalla. Rápido se está yendo otra vez el mes, ¿verdad? Ya la primera semana se está yendo. El día de hoy, 25 de septiembre, en el calendario gregoriano. Sin embargo, ahora ya tenemos este entendimiento. Y es parte de lo que les digo que vamos aprendiendo un poquito más. Comenzó el mes séptimo, ¿verdad? Ahora estamos a día 7, ahorita al atardecer, por eso estamos comenzando este Shabbat, conforme a lo que nos dice la palabra del Eterno, de tarde a tarde, es un día. Y bueno, pues ya con la mira puesta a este próximo lunes 25 de septiembre, o día 10 del mes séptimo, para estar guardando Yom HaKippurim, o el día de las expiaciones. Vemos aquí el calendario, esta parte, como estamos viendo, va a caer al atardecer del lunes 25 de septiembre. Estaremos comenzando, conforme a la instrucción, bueno, el día de las expiaciones. Y así vamos a estar también al pendiente, porque el próximo 30 de septiembre comienza al atardecer, pues la festividad de Sukkot. Así es de que compartimos estos calendarios, pues para que todos estemos en un sentir, amados, en un ejad, al pendiente, si el Padre nos permite llegar a esos días, porque nuestra vida está en sus manos, así lo entendemos, así confiamos. Pues bueno, ya estaremos juntos celebrando estas santas convocatorias. Y el día de hoy quiero comenzar, amados, esta parte 15 de la serie, citando estas palabras que leemos en el libro de Devarim, mejor conocido como el Deuteronomio, palabras que hemos venido compartiendo a lo largo de todos estos temas, porque en estas palabras, amados, en verdad hallamos ese propósito de celebrar las santas convocaciones. Dice aquí la palabra del Eterno: y el día de mañana, cuando tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y los estatutos y decretos que el Eterno, nuestro Elohim, les mandó cumplir, le dirás: en Egipto éramos esclavos de Faraón, pero el Señor nos sacó de allá con mano poderosa. Ante nuestros propios ojos, Adonai realizó en Egipto grandes señales y milagros terribles contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de allá para traernos aquí y darnos la tierra que juró dar a nuestros padres. El Eterno, nuestro Elohim, nos mandó cumplir todos estos estatutos y temerlo, para que nos vaya bien siempre y Él nos conserve la vida como hasta el día de hoy. Si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Eterno, nuestro Elohim, como Él nos lo ha mandado, tendremos justicia. Si meditamos en estas palabras, amados, que son parte también de una instrucción, bueno, encontramos este mensaje de la obra de redención a través de Yeshua, nuestro Mesías. Imagínese usted todo lo que implica decir que el Eterno nos sacó de Egipto. Lo hemos ido aprendiendo, amados. Yo recuerdo cuando escuchaba por primera vez, ¿verdad?, estas palabras, yo decía, bueno, ¿de qué hablan estos locos? Con todo mi respeto a mis amados hermanos, cuando nos empezaban a compartir, pues en mi
mucha ignorancia, insisto, decía, bueno, Egipto nos sacó de Egipto cuando pues yo vivo en México y Egipto está del otro lado del mundo, y empezaba yo a darle vuelta. Y ahora he entendido que es cuando el Eterno abre nuestro entendimiento, como nos dice ahí en los evangelios, cuando el Señor dice que les abrió el entendimiento a sus talmidín, a sus discípulos, a sus shaliachim, ¿verdad?, a sus apóstoles, y dice para que comprendieran las Escrituras. Ahora entendemos que es cuando el Ruach de santidad, amados hermanos, abre nuestro entendimiento, que nosotros vamos entendiendo poco a poco. En verdad somos muy bendecidos que el Padre nos está permitiendo entender esto. ¿Qué se refiere? Pues el hecho de decir, ¿verdad?, que el Eterno nos ha sacado de Egipto, que nos ha llevado al desierto, y ahora nosotros estamos aprendiendo a obedecer los mandamientos del Elohim Todopoderoso. Y aquí traemos nuevamente lo que hemos aprendido acerca de las santas convocaciones. Pues ya sabemos que son 7 anuales, ¿verdad?, durante el año, 4 en primavera, 3 en otoño. Ahora hemos aprendido que no son las fiestas de los judíos como se nos enseñó, sino que la palabra del Eterno nos enseña que son sus fiestas en honor a Él, en honor a su nombre Kadosh, su nombre santo, para su pueblo, es decir, para todos aquellos que anhelamos ser parte de su pueblo. El Eterno nos permita ser parte de su pueblo. Así es de que por eso al principio tocamos el shofar, porque entendemos que al sonido del shofar su pueblo se reúne en torno a él. Es un mensaje también que estamos anunciando cada cita santa, comenzando por el Shabbat semanal, amados, cuando escuchamos el sonido del shofar, o de los shofarot, ¿verdad?, en plural. Somos convocados a reunirnos, una convocatoria santa, y bueno, aquí estamos en obediencia a nuestro Padre. Bendito sea su nombre que nos permite esta dicha, esta bendición de poder hacerlo. Entonces les decía que hemos estado aprendiendo de los mandamientos y hemos dicho, amados, que, bueno, de todos los que encontramos en la Torá y en toda la Biblia misma, parte de estos ya fueron cumplidos por nuestro Señor Yeshua con su sacrificio, y que ahora nosotros ya no debemos guardarlos al pie de la letra, como lo vemos aquí, sino aprender el mensaje que está implícito en estos mandamientos. Cuando llegamos aquí a estos días de convocatorias santas de otoño, podemos ver que en el libro de Vaikra o de Levítico, hablando de Yom HaKippurim o Yom Kippur, que ahora entendemos que es el día de las expiaciones, ¿verdad? Yom, día, Kippur o HaKippurim, expiaciones. En el capítulo 16, vemos aquí esta imagen, es donde encontramos las instrucciones que el Eterno da para los sacerdotes, sobre todo para el Cohen Hagadol, que es el sumo sacerdote, comenzando por Aarón y después su descendencia, que eran los encargados de instruir al pueblo la Torah. Y ahí vamos a encontrar las instrucciones para ellos, ¿sí? Principalmente en estos capítulos. Y en el capítulo 23, amados, también de Vaikra o de Levítico, encontramos las instrucciones para el pueblo. Quiere decir que, bueno, lo que estamos diciendo, los mandamientos para los sacerdotes ya no son para nosotros, por supuesto, ya no hay un sacerdocio arónico como tal, ya no hay un templo como tal. Todos estos sacrificios eran una sombra profética
de lo que Yeshua vino a hacer en su primera venida, fueron cumplidos. Ahora nosotros aprendemos del mensaje que contienen estos mandamientos, y es lo que hemos estado compartiendo a lo largo de todo este tiempo. Bendito sea nuestro Padre. Sin embargo, bueno, en el capítulo 23 vamos a encontrar las instrucciones, los mandamientos, ahí en la Torá, para el pueblo, es decir, mandamientos que sí siguen vigentes para nosotros, por supuesto dentro de un contexto y una aplicación para nosotros. Es lo que hemos venido diciendo. Aquí también vemos los 4 grupos de los que ya hemos hablado. Espero que la mayoría hemos venido compartiendo juntos a lo largo de esta serie. Ya ubicamos un poco más esto de los 4 grupos. Es una forma de un servidor de compartir, amados. Es decir, la Torá no nos dice esto que estamos viendo aquí, el grupo 1, grupo 2. Esto es una manera personal donde yo trato de transmitir, ¿verdad?, lo que estamos aprendiendo y cómo podemos separar y ubicar estos mandamientos en estos 4 grupos. Entonces hemos dicho que los primeros 3 grupos, estos mandamientos ya se cumplieron, y el 4.º grupo, bueno, es lo que sigue vigente para nosotros, y estamos entendiendo de cómo, hablando de las citas santas, cómo nosotros podemos celebrarlas. Entonces menciono esto como una pequeña introducción, amados, a esta parte 15, que es parte de todo lo que hemos venido compartiendo. Entonces, bueno, aquí en Levítico, capítulos 16, 23, encontramos entonces las instrucciones precisas para celebrar Yom HaKippurim, o el Día de las Expiaciones. Y vamos entonces a leer aquí estas instrucciones que podemos separar, amados hermanos, como lo hicimos con el mensaje de Yom Teruah. Si ustedes recuerdan, lo separamos en instrucciones precisas, así por separado, y son 7 las que encontramos aquí. Es muy importante que entendamos, amados, el mensaje que también encontramos en esta santa convocación o cita santa. Acuérdense que lo hemos aprendido, ¿sí? Tenemos una cita con el Eterno ahora este próximo día 10. Y bueno, pues estuvimos compartiendo también estas imágenes, como encontramos en todas las festividades anuales. Aquí las vemos enumeradas del 1 al 7. Si se acuerdan, amados, las de primavera, 4, las de otoño, las siguientes 3. Y aquí en amarillo vemos ese mensaje, ¿verdad?, que encontramos implícito en cada una de ellas. El sacrificio del Cordero de Elohim, que con su muerte nos limpia de todo pecado, y por medio de su resurrección nos da vida nueva y nos purifica por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, a fin de vivir en santidad, en obediencia, que hemos estado aprendiendo, que la santidad está relacionada con la obediencia a la Torah, ¿sí? Y nos alerta, nos anuncia y nos prepara para nuestra redención, para nuestra reconciliación final, ¿verdad?, para que cuando el Señor venga por segunda vez, nuestra partida sea a nuestra morada eterna. Entonces vemos aquí cómo en Yom Teruah estuvimos tocando los shofarot, anunciando, amados hermanos, la venida del Señor. Hemos estado aprendiendo que son citas, son ensayos que estamos nosotros proclamando proféticamente lo que va a suceder cuando el Señor venga. Ahora sí lo entendemos, de manera que en lo que Él viene,
Bueno, aquí lo estamos viendo. El Ruach nos está purificando, nos está limpiando con el propósito de santificarnos cada día más. Y mientras que el Señor no venga, bueno, estamos nosotros con esa oportunidad. Pero a la vez estamos alertando al mundo que el Señor viene pronto. Somos las veces de esos shofarot que están sonando, amados hermanos. El Eterno nos está usando como esos shofarot para llevar este mensaje de alerta que anuncia la venida de Mashiach. Entonces hay muchísimas cosas que podemos aprender. Por eso les he dicho mucho, ¿verdad? Tiempo ahora nos hace falta para aprender, amados, porque, bueno, hablo por mí, mucho tiempo lo pasamos aprendiendo cosas que no están conforme a la palabra de verdad. No digo que todo lo que aprendimos fue malo, no quiero decir semejante barbaridad. Por supuesto que el Padre ha sido bueno, nos ha ido enseñando, pero bueno, sí, también reconocer que al menos yo hubiera querido tener pues algunos de estos tiempos perdidos para seguir aprendiendo, pero bueno, tal vez lo digo solamente en una manera así como de añoranza, ¿verdad? Pero tenemos ahora el tiempo y eso es lo importante. La pregunta aquí es, ¿qué voy a hacer ahora que estamos conociendo la verdad? Y es parte de esto que compartimos, amados, porque en verdad de eso se trata. ¿Qué vamos a hacer a partir de que el Eterno nos abre nuestro entendimiento, nos permite comprender todo esto y nosotros pues tenemos que ser hacedores de su palabra? Importante ver todo esto porque hemos dicho que si no encontramos a nuestro Adón Yeshua, ¿verdad? Señor Yeshua, en cada una de estas citas santas, amados, algo no estamos entendiendo. Y Yom HaKippurim no es la excepción. En cada una de estas, pongo aquí esta pantalla porque estamos aprendiendo que las primeras 4 citas santas de primavera fueron cumplidas en la primera venida del Señor, y las 3 de otoño que vemos aquí y que cada año celebramos, bueno, están pendientes por cumplirse y se van a cumplir en la segunda venida del Señor. Tolérenme un poco, amados, de estar repitiendo muchas cosas. De verdad, yo he entendido, y esta es la forma en la que transmito este mensaje. Así lo ha puesto el Padre en mi corazón. Es importantísimo que estemos recordando todo esto. No es un afán, ¿verdad? De, hermano, es que cada vez que nos comparte, nos dice lo mismo. No, amados, créanme que no es con un propósito de enfadarles o de caer en lo repetitivo. Es muy importante que estemos recordando lo que estamos viendo aquí. De hecho, esta imagen, que también la hemos venido compartiendo, nos habla de este mensaje. Todo nos lleva a la obra completa y perfecta a través de Yeshua, nuestro Mesías. Vemos aquí las 3 primeras citas santas, comenzando por Pesaj. Después viene panes sin levadura, primeros frutos, o Bikurim. Después también en primavera está Shavuot, la fiesta de las semanas. Y en otoño tenemos Yom Teruah, Yom Kippur o Yom HaKippurim, y finalmente Sukkot. Como les mencionaba, amados, estas 3 primeras cumplen el propósito de la expiación a través del sacrificio del Mesías. El perdón de pecados y
inmediatamente somos llevados a este proceso que todos estamos viviendo cuando hemos nacido de nuevo a través de la resurrección por medio del Ruach de santidad que nos ha vivificado. Estamos siendo santificados, amados hermanos, en este caminar. Lo que viene cuando Yeshua regrese por segunda vez es esa reconciliación definitiva, ¿sí? Por supuesto que hemos sido ya expiados, perdonados por su sangre, amados hermanos. Tenemos la entrada confiadamente, dice la palabra, ante el trono de justicia. Hemos sido justificados, pero esto se va a dar, amados, esa reconciliación definitiva cuando le veamos ya cara a cara. Ahora nosotros creemos y vivimos por emuná, ¿verdad? Por fe. No le podemos ver, pero creemos por emuná. Esa es la fuerza de nuestra emuná, amados. Sin embargo, va a llegar el día en que le vamos a ver cara a cara. En ese momento se van a cumplir estas 3 festividades. Por eso les digo que esto es importantísimo que lo entendamos, para dar paso a nuestra morada eterna, ya celestial, cuando estemos en lo que la Escritura le llama cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia del Eterno. Y todo esto, esta tierra, esta vida, tal como la conocemos actualmente, deje de ser. Este es el mensaje que nos enseña la Escritura. Y todas estas instrucciones, amados hermanos, que leemos aquí en Vaikra capítulo 16, o Levítico 16, que eran para los sacerdotes, anunciaban esa sombra profética de la obra de expiación a través del sacrificio de Yeshua, de manera que ahora lo que encontramos en el capítulo 23, que son las instrucciones para nosotros, el pueblo, también tienen que ver ahora, amados, para que entendamos esa reconciliación final que se va a dar cuando Yeshua regrese por segunda vez. Este cuerpo corruptible, mortal, que cada día se va envejeciendo, que cada día va muriendo prácticamente, amados, va a ser revestido para aquellos que estemos con vida cuando Yeshua regrese, por supuesto si el Eterno así lo determina, o bien seamos ya de aquellos que vamos a ser llamados a la presencia del Eterno para ser resucitados cuando Yeshua regrese. Bueno, se va a cumplir, amados, lo que estamos ahorita nosotros ensayando cada Shabbat semanal y también cada Shabbatot festivo. Esto es, cada festividad, cada cita santa que vemos aquí en pantalla. Entonces, todas estas instrucciones de Yom HaKippurim podemos ubicarlas, las del capítulo 16, que eran para los sacerdotes, ¿sí? Vamos a ver esta siguiente imagen. Bueno, aquí me faltó poner estas flechitas, ¿verdad? Esto ya fue cumplido cuando el Señor vino por primera vez. Estas están por cumplirse cuando el Señor regrese por segunda vez. Y ahorita estamos nosotros en este proceso. La vida que ustedes y un servidor tenemos, amados hermanos, el Eterno nos la está permitiendo para conocer este mensaje de salvación, pero también para que tomemos nuestra decisión, si creemos y obedecemos, o de plano ni creemos ni obedecemos. Toda la humanidad tiene su oportunidad que el Eterno les ha permitido. Entonces volvemos a esta imagen.
Estas instrucciones de Levítico 16, acá las ubicamos en el grupo 1, esas ya fueron cumplidas, ya no las tenemos que nosotros obedecer al pie de la letra, hay que aprender el mensaje, sobre todo lo vemos confirmado en el libro de los Hebreos, ahí podemos leer en capítulos 7, 8 y 9 principalmente, todo lo que Yeshua el Mesías cumplió, amados, con su sacrificio en el madero. Y las del capítulo 23 son parte del grupo 4, que son aplicables a nosotros todavía, y vuelvo a repetir, dentro de un contexto que estamos aprendiendo cómo debemos obedecer, aplicados a nuestra vida y entorno actual. Por eso comparto estas imágenes. Y bueno, aquí también les compartía el miércoles que tenemos grabado unos temas aquí en el canal hablando de precisamente Yom HaKippurim. Estos los compartí el año pasado, en 2022. Considero que son importantes que ustedes los puedan ver cuando puedan. Si ya los vieron, incluso pues no perdemos nada darles otro repasón. En lo personal, a mí mismo me han bendecido mucho, ¿sí? El Ruach nos sigue enseñando, amados. Y bueno, aquí se los dejo por si gustan buscarlos. Así lo pueden ustedes buscar en las festividades de otoño del año 2022. Entonces yo les decía que de la misma manera que hicimos con Yom Teruah, con las instrucciones de Yom Teruah, vemos aquí este pasaje de Levítico 23, los pasukot 26 al 32, o los versículos, ¿verdad?, 26 al 32, son los que nos dan las instrucciones para Yom HaKippurim. Ahorita los vamos a estar desmenuzando. Sin embargo, bueno, podemos separarlas en 7 instrucciones precisas para estarlas analizando. Bueno, ya conocen ustedes mis pequeñas introducciones, ¿verdad? Ahora sí vamos a entrar en materia. Y lo primero que debemos tener aquí en claro, amados, así como en cada cita santa, puesto que estamos aprendiendo que son las citas santas del Eterno, o las fiestas del Eterno, para su pueblo, ¿sí, amados? Hay que preguntar y responder. ¿Quién es el pueblo de Israel del Elohim Eterno? Porque la Escritura es clara y nos enseña que el pueblo de Israel del Eterno, y esto lo hemos mencionado, ¿verdad?, a lo largo de la serie y otras series más, que el pueblo de Israel son todos aquellos que tienen su emuná o fe en Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías, y que obedecen los mandamientos de la Torah, del Elohim Eterno. A lo largo de toda la Escritura vamos a encontrar esto, amados. Ahí en Apocalipsis lo confirmamos, capítulo 12. De manera que, si estas fiestas son para el pueblo de Israel, o como estamos viendo aquí, todos aquellos que creemos que Yeshua es el Hijo del Eterno, que es nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor, y que estamos queriendo obedecer sus mandamientos, amados hermanos, permítanme decirle que este mensaje es para usted y es para mí. Entonces, comprendiendo lo que hemos visto aquí, que estas instrucciones debemos entenderlas en el contexto en el que vivimos, bueno, vamos a avanzar. Vamos aquí a esta imagen otra vez, porque
si acabamos de empezar con las festividades de otoño, que es Yom Teruah, y ya aprendimos que en esa festividad estamos anunciando la segunda venida de Yeshua, y que lo que va a cumplirse cuando esto suceda, cuando el Señor venga, es que esa expiación que comenzó en Pesaj va a terminar con esa reconciliación cuando Él venga por nosotros. Recordemos que el Padre nos promete que Él va a terminar la obra que Él comenzó y que ahora la está perfeccionando. Aquí en esta imagen también lo entendemos con toda claridad. Permítanme repetir, la obra que Él comenzó en nosotros cuando creímos en el sacrificio de Yeshua, nuestro Señor, nuestro Mesías, Él la va perfeccionando hasta el día en que Yeshua regrese por segunda vez. Todo ese plan perfecto que el Eterno trazó desde el principio, ahora nosotros, cuando celebramos, amados hermanos, estamos proclamando lo que está por delante. Alcanzamos a ver ya esa meta final, como les he venido compartiendo en Yom Teruah. Esa es nuestra meta a llegar, amados, en base a lo que Yeshua ya hizo por nosotros cuando fuimos perdonados, nuestra expiación allá en Pesaj. Y ahora nosotros nos extendemos, por así decirlo. Aquí está nuestra carrera, esta parte de Shavuot, o nuestra santificación, con nuestros ojos puestos en la meta. Queremos llegar a esa meta, nuestro Padre así nos lo permita. Nuestros ojos están puestos en Mashiach. ¿Sí, amados? Y si se fijan, esto es lo que nos dice Shaul. Corramos con paciencia, dice, nuestra carrera. Aquí estamos todavía todos nosotros. Todo lo que nos sucede, amados hermanos, nos ayuda a bien, dice la Escritura. Es parte de ese proceso de santificación. Nosotros no podemos pensar ni de broma, amados, que ay, es la mala suerte, es la mala vibra, es que estamos salados, es que estamos no sé qué, como el mundo lo dice. Limpiémonos ya de toda esa levadura, amados, de pecado, de costumbres, de tradiciones del mundo, y llenémonos de toda palabra de verdad que viene del Elohim eterno. Y no, su palabra lo que nos dice es que estamos nosotros santificándonos en este caminar. Eso es lo que el Eterno ha estado. Por eso les compartía en uno de los puntos anteriores este proceso de limpieza. No podemos nosotros decir que nos sorprende todas las pruebas que estamos viviendo, que pareciera que de veras ya tenemos muy mala suerte. No, amados, no demos entrada a esos pensamientos ni a esas voces que vienen del maligno, que buscan hacernos dudar, buscan hacernos temer. Ya no seamos incrédulos. Creamos que el Padre está haciendo esa obra que Él comenzó. Y es importante en todo esto también, amados, así como Yom Teruah, que ya hablamos en su momento, que aquí en Yom HaKippurim se enfatiza dentro de estas instrucciones 4 veces que este día es un día de reposo. Aquí las vemos, ¿sí? De las 7 instrucciones en las que dividimos estos versículos o este pasaje, en 4 instrucciones, subrayo aquí en amarillo,
nos dice que este es un Shabbat solemne. Bueno, si estamos aprendiendo, amados, que un Shabbat es una señal, y permítanme aquí avanzar a este pasaje de Éxodo 31, que también hemos ya venido compartiendo, pero que aquí debemos traerlo nuevamente, que no solamente está el Shabbat semanal, caso del día de hoy, ¿verdad? Estamos comenzando este Shabbat de esta semana, estamos empezando el séptimo día, conforme al cuarto mandamiento de entre los 10, guardar el Shabbat, sino que todas las citas santas, amados hermanos, entran dentro de lo que es un Shabbat solemne. Aquí, en Yom HaKippurim, se nos dice que este día es un Shabbat solemne. Y bueno, aquí en Éxodo 31 nos dice que el día de descanso, dice aquí, o el Shabbat, es una señal del pacto entre el Eterno y su pueblo. Nos lo dice en el verso 13 y lo confirma en el verso 17. Nos dice, una señal perpetua de mi pacto, nos dice el Elohim Eterno, con el pueblo de Israel. Así que es muy importante entender, amados, que dentro de todo este contexto, y voy a volver a esta imagen, por eso comencé leyendo esa parte donde dice, si tu hijo te preguntare, ¿verdad?, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, esta imagen nos dice mucho, amados. Y es que todos nosotros estábamos esclavos en este mundo transgresor que representa Egipto. Ahí estábamos todos, sirviendo a Faraón, sirviendo al príncipe de este mundo, en pecado, en esa esclavitud al pecado, hasta el día en que el Eterno tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de ese mundo. Él nos dio vida nueva a través del sacrificio de su Hijo Yeshua, lo cual, si nos damos cuenta, estamos yéndonos a Pesaj, ¿sí? Y va a comenzar este proceso, ahora siendo libres, amados hermanos, ahora teniendo esa libertad para conocerle, para alabarle, para servirle, pero también para obedecer. Aquí en Primera de Pedro, y esto lo hemos estado leyendo mucho, amados, es muy importante que nos identifiquemos, porque si estamos viendo que a la luz de aquí de Shemot 31, de Éxodo 31, guardar el Shabbat es una señal de pacto, es decir, de pertenencia, de identidad como pueblo de Israel, que le pertenecemos al Eterno. Vamos a confirmarlo aquí en Primera de Pedro, dice aquí, pero ustedes no son así, hablando aquí Pedro de que no somos como el mundo, ya no hacemos lo que el mundo hace. Dice, porque son un pueblo elegido, amados hermanos. ¿Cuál es ese pueblo? Israel. Somos pueblo de Israel. Son sacerdotes del rey, ¿sí? Un real sacerdocio, amados, para servir al Eterno. Dice, una nación santa, es decir, hemos sido apartados para servir en obediencia al Eterno, amados hermanos. Esto es lo que tiene que ver con vivir en Kedushá o en santidad, como lo hemos venido aprendiendo a través de nuestra obediencia a la Torah, que se manifiesta por frutos de vida, amados hermanos. Y también dice, posesión exclusiva del Eterno. ¿Nos damos cuenta? Pueblo elegido, real sacerdocio, nación santa, posesión exclusiva del Eterno. Y voy a brincar tantito porque aquí nos dice Kefas,
antes no tenían identidad como pueblo. En ningún momento se utiliza la palabra eclesía, que ya hemos dicho mucho, amados. Y aún si la llegamos a mencionar, lo importante es entender que la Biblia enseña que el Eterno tiene un pueblo, una congregación. Entonces, si queremos utilizar la palabra eclesía o iglesia, está bien si la usamos dentro de este entendimiento de la congregación del Eterno, el pueblo del Eterno. No desasociándonos, no separándonos, amados, que es lo que hacen en estos lugares. Lo hemos hablado mucho. Aquí Pedro, y conste que estoy leyendo la carta de Pedro, no estoy leyendo un pasaje del Tanaj o del Antiguo Testamento. Aquí Pedro nos dice, identidad como pueblo, como congregación santa del Eterno. Y dice, antes no la tenían esa identidad, pero ahora son pueblo del Eterno. ¿Nos damos cuenta, amados? A través de Mashiach. Antes no recibieron misericordia, pero ahora han recibido la Rahamim, la misericordia del Eterno. Entonces, el Shabbat nos da esa identidad como pueblo del Eterno. Quiero que piensen en lo que estamos diciendo, amados. No es nada más el guardar el cuarto mandamiento, que de por sí, en sí mismo ya es mucho, amados hermanos, sino que guardar el Shabbat nos da esa identidad como pueblo de Israel. Y por eso hemos mencionado mucho. Por eso el maligno en sus trampas, en sus engaños, mantiene en esa ignorancia espiritual a millones de personas que piensan que bueno, que el domingo es el día del Señor, que porque esto, que porque el otro, y empiezan a dar sus justificaciones. Amados hermanos, lo hemos venido diciendo mucho, pues ya depende de cada uno de nosotros. Si ustedes se consideran parte del pueblo de Israel, amados, aquí está la palabra de verdad. Tenemos que obedecer al Eterno guardando el séptimo día, que es Shabbat. No ningún domingo. El domingo fue diseñado para adorar al Dios del sol, amados hermanos, ¿sí? El Solis Day, o el Sunday, como dice en inglés, ¿verdad? Día del sol. E históricamente sabemos que así fue desde los primeros siglos. Sin embargo, la Iglesia romana lo heredó desde la antigüedad, desde la Babilonia antigua, amados. Por eso el maligno tiene ese día, para que adoren al sol. Entonces esto nos debe confrontar. Y como no estamos hablando de religiosidad, sino estamos hablando de obediencia a la palabra del Eterno, tampoco estamos defendiendo que si estas denominaciones, ¿verdad? Y que los sabatistas, y que no somos ninguna denominación sabatista, amados. No tengo ningún interés de compartir con ustedes una denominación específica. Con todo nuestro respeto y amor a nuestros hermanos que están ahí, aquí lo que yo comparto, amados, es lo que nos enseña la Escritura. Y Kefas nos dice que el Eterno tiene un pueblo, voy a volver aquí, ¿sí? Elegido por Él, se llama Israel, amados, un real sacerdocio que servimos al Eterno. Todos, amados hermanos, todos. Y aquí ya no hay sacerdotes en la línea de Aarón, ¿verdad? Y su descendencia. Eso se cumplió cuando Mashiach vino por primera vez. Esa era la función que ellos desarrollaban conforme a lo que el Eterno determinó, pero que a partir de la venida de nuestro Señor, todos nosotros servimos al Eterno. Los varones temerosos del Eterno somos sacerdotes de nuestras familias, es decir, hablamos de parte del Eterno a nuestras esposas, a nuestros hijos. Esa es nuestra función, amados.
no para darnos un título nobiliario, ¿verdad? Y jactarnos. No, al contrario. Tenemos el ejemplo de nuestro Cohen Hagadol, o nuestro sumo sacerdote, que es Yeshua, ejemplo de humildad, ejemplo de servicio. Así que si nos queremos jactar de algo, amados, tomemos el ejemplo de Mashiach. Jactémonos de que servimos a nuestro Cohen Hagadol. Y esto es una vida de humildad, una vida de servicio. Sin embargo, el mundo hizo totalmente lo opuesto. Se sientan, como dijo Yeshua, ¿verdad? En los primeros asientos, les gusta ser alabados por el pueblo, les gusta ser reconocidos, ocupan los primeros lugares, les gusta que les llamen rabí, rabí, ¿verdad? Todo eso que ya conocemos. Entonces nuestro sacerdocio real es porque Mashiach es nuestro Cohen Hagadol, sumo sacerdote. Y a Él servimos con nuestra vida. Pero también somos una nación que vive en Kedushá, en santidad, en obediencia. ¿Por qué? Aquí lo dice, amados. Porque nuestra identidad como pueblo del Eterno, que hemos recibido su misericordia, somos esa posesión exclusiva de Elohim. Y viene aquí el para qué y dice: para que puedan mostrar a otros la bondad del Eterno, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad en la que vivíamos en Egipto, amados, en el mundo, en esas tinieblas espirituales de maldad, y hemos entrado en su luz maravillosa, en aquel que es la luz de este mundo, Yeshua, Haor, ¿verdad? La luz de este mundo. ¿Nos damos cuenta, amados hermanos? Entonces, cuando esperamos el cumplimiento de Yom HaKippurim, estamos esperando esa reconciliación final que se va a dar cuando Él venga. Miren, aquí lo tenían en más grande, pero bueno, es el mismo pasaje. Primera de Pedro 2:10. Nos habla de identidad, amados. Los Shabbatot semanales y los Shabbatot festivos, todos son considerados Shabbat. Por tanto, las instrucciones que aplican, ¿sí? Y aquí les vuelvo a compartir esta imagen. Si gustan, pueden buscar este tema que tenemos grabado. Ahí hablamos el qué, cómo, cuándo y dónde guardar Shabbat de una manera simple, amados. Pueden ustedes verlo o volverlo a ver y nos va a servir como complemento a lo que estamos diciendo aquí. Este día no trabajamos, este día es nuestro deleite, este día buscamos la presencia del Eterno con todo nuestro ser, ¿sí? Alma, corazón, fuerzas. Nos desafanamos de toda carga y es lo que estamos haciendo aquí reunidos nosotros. Amado pueblo del Eterno, amada familia de Israel, nos dice nuestro hermano Carlos, ¿verdad? Por cierto, un abrazo, hermano. Ya pronto nos veremos si el Eterno nos lo permite. Ani también. Ya nos vamos a dar un abrazo pronto. Así es de que bueno, pues avancemos aquí, amados. Y lo que leemos en estos pasukot, en estos versículos, era la manera en la que ellos celebraban este día de Yom HaKippurim. Los sacerdotes hacían su parte, el pueblo hacía su parte. Las ofrendas que ellos traían, que leemos ahí en el capítulo 16, las traían al sacerdote, y el sacerdote hacía lo que tenía que hacer. Sin embargo, nosotros ahora ya no traemos esas ofrendas para ser sacrificadas y ofrendas encendidas, ¿verdad? O quemadas, no, ya no lo hacemos de esa manera, amados. Ahora hemos aprendido
plenamente que todo eso eran sombras proféticas que ya fueron cumplidas por nuestro Cordero de Elohim, en nuestro Pesaj, que ya fue sacrificado. Tampoco lo hacemos en un templo físico, amados, o allá en el Mishkan, o en el Beit HaMikdash, ¿verdad? O el tabernáculo, como se traduce, o el templo. Porque sabemos que nosotros somos ahora el templo del Ruach HaKodesh, nos dice la Escritura. No estamos en una tierra prometida, física, geográfica, amados, como ellos sí lo estuvieron. Entonces, estas instrucciones del capítulo 23, que sí debemos guardar, que sí debemos obedecer, bueno, es lo que estamos aquí desarrollando. Lo cierto es que, bueno, tampoco guardamos este día, amados, y esto, pues sí es importante que lo mencionemos, porque no lo hacemos como lo hacen los que practican el judaísmo rabínico. Con todo nuestro respeto, amados, sabemos que ellos niegan a Yeshua como el Mesías, no creen en el Señor Yeshua. Ellos de hecho siguen esperando a su Mesías, y muchos en la actualidad ya están llegado a decir que su Mesías es el Estado de Israel mismo, ¿sí? Lo cual pues es una blasfemia. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que ellos celebran este día, Yom Kippur, a su manera, amados hermanos. Con ese mismo respeto hay que entenderlo, por qué lo hacen de esas formas, pero tener mucho cuidado, amados, porque pues nosotros no participamos de esas formas. Nuestro Mashiach se llama Yeshua, amados hermanos, y Él ya vino para cumplir con todo lo que estaba escrito acerca de Él en la Torah. No hay Yom Kippur, amados, si Yeshua no es el centro de este día. Y de todas las otras santas convocaciones, por supuesto. Comenzando, como estamos diciendo, por el Shabbat semanal. Aquí vuelvo a poner esta imagen. Todas nos hablan de la obra de expiación, de perdón, de redención, de santificación, de reconciliación a través de Mashiach. Así que nosotros tampoco guardamos este día como lo hacen en otros lugares, en donde han caído ya en la imitación a la manera del judaísmo, a veces con sus propias tradiciones y rituales ya que son mezcla, amados, entre el judaísmo y lo que ellos ya hacen. Así es de que, amados hermanos, yo quiero compartir con ustedes, y hemos aprendido que Yeshua nos vino a dar libertad. Y si Yeshua nos ha dado libertad, somos verdaderamente libres. Comenzando por la libertad que nos ha dado la esclavitud del pecado, pero también la esclavitud religiosa, amados hermanos. Entonces nosotros debemos guardar este día conforme a la instrucción. La instrucción nos es suficiente. Y como les estoy diciendo, conforme a lo que Yeshua ya hizo, y aquí lo podemos ver en esta gráfica, por nosotros, con toda su obra de redención, expiación y reconciliación delante de nuestro Elohim y Padre. Ese es el punto, amados, que quiero compartir. Y nuestro Señor nos enseñó, cuando Él vino en su primera venida, Él se reúne con sus talmidim, sus discípulos, y Él celebra, antes de ir al madero, ¿verdad? Él celebra el Shabbat, Él celebra las Moadim de primavera, las Moadim de otoño, y cuando se cumple el Pesaj en el que Él fue sacrificado,
Un día antes de ir a aquella cruz, amados hermanos, a aquel madero, en aquella cena que Él tiene con sus discípulos, Él les enseñó, y después nuestro hermano Shaul nos enseña también, que esas festividades las guardemos nosotros en memoria de lo que Él ya hizo hasta que Él venga. ¿Se acuerdan? Por medio de beber la copa, de comer el pan, y confiando y descansando en lo que Él hará en nosotros, en nuestro caminar diario. Es decir, el Señor resucitó al tercer día, pasando los 3 días y las 3 noches que estaba escrito. Él se presenta durante 40 días a sus discípulos, los prepara para que ellos anunciaran la buena nueva al mundo entero, y les dice: no se vayan de Jerusalén, no se alejen, porque se va a cumplir lo que el Padre tiene para ustedes. ¿Qué era eso? Bueno, ahora lo entendemos, era la cuarta de las citas santas, que es Shavuot, cuando el Ruach de santidad vino sobre de ellos, así como ha venido sobre cada uno de aquellos que hemos creído que Yeshua es nuestro Señor y Salvador. Entonces todo este proceso, amados, como estamos viendo aquí, se está dando. Vuelvo a insistir, estamos aquí en la parte del medio, todos los creyentes, aguardando el cumplimiento de las festividades de otoño. Comienza en Pesaj, va a terminar en Sukkot, amados hermanos, pero también entender entonces que Yom Teruah se cumple la segunda venida para dar paso a Yom Kippur, del que hablamos parte ya en la parte anterior, en la 14, si ustedes nos pudieron escuchar. Hablamos de los eventos proféticos que se van a cumplir cuando los muertos en Mashiach resuciten, los que sigan con vida van a ser transformados para dar paso a Sukkot. ¿Sí? Todo esto está pendiente, amados hermanos. Así es de que vamos a avanzar aquí. Porque es importante lo que vamos a leer, que nos dice la Escritura para aquellos que eran desobedientes a la instrucción. Dice aquí en Levítico 18, voy a leer aquí este verso 29, en estas dos versiones. Dice en la Reina Valera: porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, ¿sí? Abominaciones, pues es todo aquello que el Eterno aborrece. Dice: las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. En la versión Reina Valera contemporánea dice: serán eliminadas de su pueblo. Todas aquellas que hagan esas perversiones. Quiere decir que los desobedientes, amados, que rehusaban obedecer esas instrucciones, bueno, aquí usamos dos versiones, dice: deben ser cortados o eliminados. Ajá. La palabra que se utiliza aquí, la palabra hebrea, aquí la vemos abajo, es la palabra karat. Permítanme decirlo así: las personas que desobedezcan serán, y aquí la palabra karat, del pueblo. Ajá. ¿Qué significa esta palabra karat? Vamos aquí a la concordancia Strong y nos dice que karat significa cortadas, por eso se utiliza aquí, ¿verdad? Separadas, cercenadas, rebanadas, por implicación destruir, consumir, específicamente el pacto. Ya vamos comprendiendo aquí con más claridad.
Es decir, serán separados, serán cortados del pacto que tienen con el Eterno, ¿sí? Dice, acabar con una alianza, está en contexto. No les interesa estar en pacto con el Eterno. Y bueno, aquí todos estos significados, amputar, apartar, arrebatar, también dice aquí destruir, dividir, exterminar, extinguir, matar, morir, ¿sí? En pocas palabras, amados, a los desobedientes tenían que todo esto, incluyendo morir. Todos los pecados voluntarios graves merecían ser cortados del pueblo. Karat. Ajá. Por eso vemos que los que no guardaban Shabbat, amados hermanos, dice la Torah que tenían que ser cortados, deben morir. Qué tremendo es esto. Pero menciono esto por lo siguiente, amados. ¿Y nosotros? ¿Qué merecemos nosotros en caso de no obedecer estas instrucciones? Bueno, vamos a desmenuzar lo que vemos aquí. Vamos paso a paso, sin embargo, guardemos esto que estamos diciendo, amados, y vamos a comenzar. El Eterno habló con Moshe y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles que el día primero del mes séptimo, ¿se acuerdan? Yom Teruah, será para ustedes un Shabbat, un día de reposo, en el que al son de las trompetas, y aquí vimos que era la palabra Teruah, deberán celebrar una santa convocación. ¿Cuándo fue esto? El día primero del séptimo mes, lo que celebramos recién, el Shabbat pasado. Bueno, dice aquí, ese día no deben realizar ningún trabajo de esclavos, y en mi honor, dice, presentarán una ofrenda encendida. ¿Se acuerdan, amados? Compartimos en Yom Teruah acerca de esto. Las Moadim de otoño comienzan con Yom Teruah, las fiestas del Eterno para su pueblo en su honor. Vamos a seguir leyendo. Y el Eterno habló con Moshe y le dijo, el día 10 del mes séptimo será el día de la expiación, Yom Teruah. Ese día celebrarán una convocación santa y ayunarán y me presentarán una ofrenda encendida. Es día de la expiación, en que se reconciliarán, aquí está, amados, conmigo. Así que ese día no harán ningún trabajo. Es un Shabbat solemne, amados. Aunque no sea un Shabbat semanal, porque bueno, normalmente el día 10 pues, puede caer en cualquier otro día, que no sea Shabbat semanal, sí es un Shabbat festivo o solemne, en este caso. ¿Sí? Entonces aquí lo dice con toda claridad, que es el día de la expiación, de ahí viene el Yom, HaKippurim o Kippur, ¿sí? En los temas que les recomiendo hablamos con más profundidad, amados, por eso la recomendación. Y aquí nos vamos a centrar de cómo nosotros lo celebramos. Y dice aquí, en el que se reconciliarán conmigo. Por supuesto que nosotros cada día de la semana buscamos su presencia, buscamos estar a cuentas con el Eterno. Hemos aprendido la palabra Teshuvah, ¿verdad? De arrepentirnos, de volvernos a Él en arrepentimiento y obediencia.
Entonces implica también aquí esa reconciliación, ese perdón a través de la sangre de Yeshua, que el Padre se reconcilia con su pueblo. Sin embargo, bueno, hay un día especial que el Eterno determinó para que nosotros busquemos esa reconciliación. ¿Por qué? Por todo lo que hemos estado aprendiendo, amados. No nada más es un día al año, cada Yom Kippur, ¿verdad? Sino hablando de que es una cita, de que es un ensayo, pues estamos entendiendo que al hacerlo, al obedecerlo, estamos de la misma manera proclamando ese día que se va a cumplir cuando Yeshua regrese por segunda vez. Esa reconciliación final se va a dar, amados. Y entonces ya no nada más va a ser por emuná, por obedecer el mandamiento, sino vamos a entrar ante la presencia del Eterno. Imagínense, amados, bendito sea nuestro Padre Celestial, que podemos anhelar a ese gran día. Es nuestra bendita esperanza, amados hermanos. Ajá. Entonces, ellos traían ofrendas para el sacerdote, para que se fueran ofrecidas delante del Eterno ahí en el altar. Ahora nosotros ya no lo hacemos así, sino que lo hablamos también en Yom Teruah. ¿Cuáles son esas ofrendas encendidas? Bueno, amados, dijimos que pues es toda esa gratitud, ¿sí? Todo ese reconocimiento, ese corazón agradecido, humillado delante de la gran majestad de nuestro Elohim eterno. Es la manera en la que nosotros traemos esas ofrendas encendidas. Buscando, dice aquí, esa reconciliación, estar a cuentas delante del Eterno. También dice que tenemos que ayunar, y ahorita vamos a hablar al respecto, aunque de esto vamos a hablar en la próxima cita, amados hermanos, específicamente. Aquí lo vamos a dejar pendiente, nada más mencionar aquí, dice que tenemos que ayunar, ese día. Pero ahorita hablamos, no se preocupen. Entonces, seguimos leyendo aquí la instrucción, que abarca hasta el versículo 32, y dice, porque todo aquel que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. La palabra karat, nuevamente, amados. Aquel desobediente, karat, eliminado, cortado del pueblo. A quien realice algún trabajo ese día, yo lo eliminaré de su pueblo. Palabras duras, amados. Donde quiera que ustedes habiten, este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes. Por supuesto, hablando al pueblo de Israel. Sabemos que al mundo esto no le interesa un rábano, amados. No es para todos. Estas son instrucciones para el pueblo de Israel. Aquellos que quieren obedecer los mandatos del Eterno. Y vuelve a decir, no deben realizar ningún trabajo. ¿Por qué? Porque es un Shabbat, es un día de reposo. Aquí lo dice. Será para ustedes un Shabbat, y desde el atardecer del día 9 del mes séptimo, ¿verdad?, hasta el atardecer del día siguiente, del día 10, deberán ayunar y reposar. Estas son todas las instrucciones, amados hermanos, para que el pueblo guarde este día solemne. Yom HaKippurim, o Yom Kippur también es correcto decir, el día de las expiaciones o de la expiación, del perdón. Entonces, estamos viendo aquí cómo celebramos, ¿sí? De entrada es un Shabbat, no debemos realizar ningún trabajo, dice aquí, no hacer lo que hacemos toda la semana, nuestras labores normales, sino son las mismas instrucciones de un Shabbat semanal. ¿Sí? Tenemos que ayunar, dice aquí, aunque vamos a ver ahorita que la
Algunas versiones dicen afligir vuestras almas. Ahorita lo vamos a ver. Y traer esas ofrendas encendidas que ya estamos viendo son ese corazón agradecido, ese corazón humillado delante del Eterno, buscando su perdón y su reconciliación. Y todo esto, bueno, el día 10 del séptimo mes. Si se fijan, amados, bueno, son muy claras, ¿sí? Aquí están, no tenemos por qué andarnos inventando nada, otras cosas, que si, por qué ponen esto, que si, que por qué ponen el otro, que si, que el protocolo, ¿verdad? O la orden de hacer. No, amados, todo eso ya son tradiciones, ya son costumbres extras a la Torah. Vamos a ver aquí en el verso 29 lo que les decía. Dice: todo el que no ayune ese día será eliminado del pueblo. Si estamos viendo, amados, que en el contexto de para ellos, ¿verdad? Antes de la primera venida del Señor, pues no obedecer esto significaba ya fuera el exilio o el extremo de la pena de muerte. La palabra karat, que ya vimos, pues es lo que significa todo esto. Ahora, la pregunta que hacíamos: ¿qué mereceríamos nosotros en caso de conocer la instrucción y no obedecer? Permítanme traer al contexto lo que leemos aquí en Hebreos capítulo 10, porque fíjense la manera de, voy a volver tantito, de pensar, ¿no? Bueno, pues ellos tenían que morir, ¿sí? O ser exiliados, en el mejor de los casos, apartados del pueblo. Ahora nosotros, de entrada, bueno, pues no va a venir nadie a quitarnos la vida, ¿verdad? Entre el pueblo, porque ya no estamos en ese contexto. Pero vamos a ver lo que nos dice aquí en Hebreos 10. Y dice: queridos hermanos, si seguimos pecando a propósito, ojo con esto, amados, permítanme decirlo así, si seguimos desobedeciendo a propósito, aún conociendo la instrucción, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio del Eterno y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Porque todo el que rehusaba obedecer la Torah de Moshe, y es lo que estamos diciendo, era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Así dice la Torah, amados. Aquel que desobedeciera. Piensen, pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo del Eterno y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo Kadoshim, nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo? Y han insultado y despreciado al Ruach de santidad que nos trae la misericordia de Elohim. Porque conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo: el Señor juzga a su pueblo, a su propio pueblo, perdón. Es algo aterrador caer en manos del Elohim vivo. ¿Por qué entender esto, amados? Porque, insisto, por supuesto, la manera de hacerlo antes era que les quitaban la vida, ¿sí?
Aquí lo dice por dos, el testimonio de 2 o 3 testigos cuando ellos descubrían que alguien estaba desobedeciendo, no quería obedecer. Sin embargo, ahora nosotros, los que vivimos después de la primera venida del Mesías, amados, una vez que tenemos este conocimiento de la verdad, como estamos viendo aquí, y no obedecemos, sino que seguimos desobedeciendo a propósito, efectivamente estamos vituperando lo que el Señor ya hizo por nosotros. Ya no queda más sacrificio, dice aquí, que cubra esos pecados o esa desobediencia. ¿Podemos comprenderlo? Por eso les decía, es mucho peor para nosotros. Seguramente a muchos ya nos hubieran apedreado. Sin embargo, ahora que tenemos la verdad, amados, ahora que tenemos la oportunidad de poder entrar en ese reposo eterno que tenemos todavía por delante, pero lo rechazamos abiertamente, bueno, ¿qué queda, amados? Aquí lo dice el verso 27. La terrible expectativa del juicio del Eterno y el fuego violento, ¿verdad?, que consumirá a sus enemigos. ¿Qué tenemos que entender de todo esto? Bueno, pues nosotros no somos nadie para andar juzgando a nadie y decirle, si no obedeces, mira lo que te va a pasar. No, amados. El punto aquí es, ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros? Esto es personal, amados. Y así lo es todo una vez que conocemos la buena nueva. Es una salvación personal. Es una decisión personal. También en segunda de Pedro, capítulo 2, en este mismo contexto nos dice: y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Adón, a nuestro Señor y Salvador Yeshua, el Mesías, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, por la desobediencia, ¿qué dice? Termina peor que antes. ¿Nos damos cuenta? Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandamiento que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Así es de que la palabra es dura, amados, pero es necesario que lo entendamos. Una vez que nosotros hemos conocido la palabra de verdad, ya es nuestra propia decisión. Y es necesario que lo mencionemos. Bueno, volvamos nuevamente a la instrucción de Vayikra número 23. Nos dice aquí el verso 30, a quien realice algún trabajo ese día, yo lo eliminaré. ¿Sí? Aquí es Shabbat. Y también nos dice, donde quiera que ustedes habiten. Entender ahora que no estamos dentro de un contexto, como les decía, amados, de una tierra física, ¿sí?, específica, geográfica, ya no es así. Ahora estamos en cada lugar, en cada rincón de este mundo, aquí lo podemos ver. Como les menciono varias veces, aquí estamos conectados ahorita 42 personas, escuchando el mensaje, guardando este día, bendiciendo al Padre. Pero no estamos en un mismo lugar, estamos en varias partes de este mundo.
Y así los que escuchan el mensaje ya en forma grabada, que se extiende todavía más, bueno, entender que este mandamiento aplica a esto que estamos diciendo. Donde quiera que ustedes habiten, este es un mandamiento perpetuo, estatuto perpetuo, dice aquí, para todos sus descendientes, para todos aquellos que somos parte del pueblo de Israel. Entonces, si ustedes están en Oriente, en Occidente, en el norte, en el sur, en cada punto cardinal de este mundo, amados, no importa, son las mismas instrucciones dentro de este contexto. Y dice aquí, no deben realizar ningún trabajo. Es Shabbat, amados. Entender esto porque a veces, bueno, pues hay diferencias horarias, ¿verdad? A veces los que vivimos, no sé, en Occidente, por supuesto, empezamos más tarde que los que viven en Oriente, pero independientemente a eso, es el mismo día, son las mismas instrucciones las que tenemos que obedecer. Por eso les decía y les menciono mucho, son claras, son simples, amados, somos nosotros los que hacemos complicado normalmente todo, y más cuando prestamos pues el oído y el entendimiento a todas estas enseñanzas, ¿verdad? Es que acá ya comenzaron, allá no han comenzado, y allá y acá, y empieza todo el revoltijo que a veces hacemos. No, amados, aquí lo dice, opera lo mismo, y ahora tenemos una responsabilidad mucho más grande delante de nuestro Padre Celestial, por ese amor infinito que Él ha tenido con nosotros. Pero no es una carga, amados. No es por obligatoriedad, como siempre les he mencionado. Donde quiera que ustedes habiten, ahí guarden su Shabbat. Podemos también traer aquí en Isaías 58 lo que leemos acerca de un Shabbat, ¿sí? Dice aquí en el capítulo 58, verso 13 y 14, dice, guarden como santo el día de reposo, el Shabbat. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de reposo y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de Shabbat en todo lo que hagan ese día, y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces Adonai será su delicia, y yo les daré gran honor, y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, Adonai, he hablado. Citando nada más lo que hemos dicho, amados. ¿Sí? Hablando del Shabbat. Imagínense lo que estamos viendo aquí. Es un día tan especial que es nuestro deleite, nuestra delicia, dice aquí. ¿Cómo poder entonces estar con un pie aquí y con otro pie en el mundo, amados? ¿Nos damos cuenta de todo lo que está implícito aquí? Bueno, sí, es que yo sé que es la festividad y tengo que guardarla, pero, amados, no nos justifiquemos a nosotros mismos. Como siempre les digo, es delante del Eterno, amados. Es una decisión personal. Y por eso les digo, no es el querer amedrentarnos o atemorizarnos, amenazarnos. Nosotros, ¿quiénes somos para hacer algo así? Comparto lo que les estoy diciendo porque es mi responsabilidad, amados, hablar palabra de verdad, y quiero que mediten en lo que estamos diciendo. Tenemos la oportunidad no solo de aprender, sino de obedecer guardando estos días santos que el Padre nos está permitiendo. Entendiendo esto, amados, si para ellos implicaba
el exilio o de plano la muerte, cuán mayor para nosotros sería entender la importancia de obedecer, sin poner en riesgo nuestra misma salvación, amados hermanos. Porque estamos vituperando la obra del Señor. No es nada más decir, insisto, bueno, no pasa nada, yo no guardo el día. Bueno, no vamos a tener 1 o 2 testigos para que estén viendo si lo hacemos o no, si lo obedecemos o no. Esto ya no es así, amados. Es el Ruach de santidad el que da testimonio a nuestro Ruach, a nuestro espíritu. Él siempre nos va a llevar a buscar ser obedientes delante del Padre. Escuchemos su voz, seamos sensibles a su voz. Eso es lo verdaderamente importante, amados. Podemos estar viendo y, hermano, es que fíjese que me enteré que fulano y sutano no obedecieron. ¿Quiénes somos nosotros, amados? Claro que en el amor nos podemos animar, exhortar, claro que sí. Pero de eso estarnos criticando y diciendo, es que el hermano no obedece, no guarda. Bueno, pues qué mal, porque finalmente estoy convencido que es el Ruach el que nos da esa convicción, amados. Pero también he aprendido a que ya depende de nosotros si escuchamos su voz, si somos sensibles o de plano acallamos su voz al grado de que lo llegamos a entristecer y entonces Él termina alejándose de nosotros. Esto sí puede suceder, amados. Entonces es necesario que lo mencionemos. Seamos obedientes. El Padre nos está permitiendo esta oportunidad y es parte del toque de el shofar. Es parte de la alarma de Yom Teruah. Mientras tengamos oportunidad, hoy es el día. Despierta, tú que duermes, para que el Señor te ilumine. Ya no sigamos en oscuridad. Ya no sigamos en tibieza, amados. Nuestro hermano Jacob, o Santiago como se conoce, también nos habla al respecto y nos anima y nos dice, pero si miran atentamente en la Torá perfecta, aquí se traduce como ley, y lo hemos aprendido hoy mucho, habla de la Torá del Eterno. Si miras atentamente en la Torá perfecta que te hace libre, ¿nos damos cuenta, amados? Porque es una referencia directa a aquel que es la Torá viviente. Es decir, estamos hablando de Yeshua, la Torá del Eterno viviente, que ha sido escrita en nosotros, en nuestros corazones, para que la obedezcamos por amor al Padre, por todo lo que Él ha hecho por nosotros en su Hijo Yeshua. ¿Cómo no obedecer, amados? ¿Cómo no esforzarnos a ser obedientes? Y dice aquí, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, lo que aprendiste, entonces el Eterno te bendecirá por tu obediencia. Lo que pasa es que muchos no han entendido esto y cuando leen palabras como estas de Jacob, aún se atreven a decir, ay, es que esto es legalismo, esto es vivir por obras, esto es vivir bajo la ley. Amados, es que no han entendido que Jacob no habla de otra cosa que no sea Mashiach. Él es la Torá perfecta que nos hace libres. ¿Podemos comprender, amados? No se refiere solamente a la Torá escrita. Jacob conoció a aquel que es la Torá Jai, la Torá viviente. Yeshua, nuestro Mesías.
poner en práctica lo que Él nos ha enseñado, amados. Entonces el Padre nos va a bendecir. Aquí están implícitas las dos cosas: la fe, la emuná en Mashiach y la obediencia. Ahora lo entendemos. Ahora el Padre nos lo ha mostrado. Y entonces aquí Jacob nos pone un ejemplo y nos dice, bueno, pero si tú afirmas ser muy creyente, muy devoto, se traduce aquí como muy religioso, pero con toda claridad lo estamos entendiendo en el contexto. Si tú afirmas ser muy observante, muy obediente de la Torá, pero no controlas tu lengua, ¿se dan cuenta, amados? Entonces te estás engañando a ti mismo y tu observancia no vale nada. Tu obediencia es vana, no vale nada. ¿Cómo vamos a decir que somos obedientes, amados, si nos seguimos ofendiendo? Si seguimos lastimando a nuestro prójimo con lo que le decimos, ¿cómo vamos a decir que somos obedientes? Si la Torá se basa en el ahavá, en el amor, es la enseñanza de nuestro Señor. La obediencia de la Torá, pura y verdadera, a los ojos del Eterno, nuestro Padre, consiste, dice Jacob, en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. ¿Nos damos cuenta, amados? Frutos del Ruaj. Así se manifiesta nuestra obediencia, a través de los frutos. Y no dejar que el mundo te corrompa. Qué bueno que ahora entendemos, qué bueno que el Padre nos está permitiendo conocer de sus fiestas, guardar sus fiestas, guardar el Shabbat. Qué bueno, amados. Estamos siendo obedientes. Amén por eso. Bendito sea nuestro Padre que nos está permitiendo la oportunidad de poder obedecer. Pero tomemos esta palabra. Esta obediencia tiene que manifestarse a través de las obras. Si no, no vale nada, dice aquí Jacob. Entonces la instrucción es muy clara, amados, y les decía que pues no se trata de celebrar por celebrar, no se trata de guardar por guardar, de obedecer por obedecer, no es obligatorio, amados. Es la manera en la que nosotros manifestamos el amor que tenemos, la gratitud delante del Padre que nos está permitiendo este entendimiento. Y entonces aquí, en el verso 32, ya terminando con esta instrucción, como les decía, nos dice que tenemos que ayunar y reposar. Bueno, reposar, lo que hemos estado diciendo, es un Shabbat, un día apartado para el Eterno, para buscar estar a cuentas con Él, para buscar esa reconciliación con Él, estar en Shalom. Pero aquí dice esta versión, deberán ayunar. Vamos a ver aquí en la Reina Valera 60, que no utiliza la palabra ayunar, sino dice, ese día será un Shabbat para ustedes y afligirán sus almas. Aquí se traduce así, no usa deberán ayunar, sino afligir sus almas. Vamos a estar hablando la siguiente parte, amados, si el Padre así nos lo permite, porque es importante que entendamos esto que a veces nos hace mucho ruido.
parece que lo que hace es afligir nuestra alma, pero en afán, porque no hemos comprendido lo que es ayunar, lo que es descansar, ¿sí, amados? Entonces, en lugar de obedecer el mandamiento, lo que hace es causarnos aflicción, causarnos afán, y estamos ahí preocupados, hermano, es que yo no puedo ayunar y yo sí puedo. Y entonces es necesario que hablemos al respecto, amados, que lo hagamos en esa libertad. Lo acabamos de leer, la Torá que nos da libertad. No es un conjunto de mandatos, amados hermanos. En la religión se conoce como mandas, ¿verdad? Así como que tienes que, y empiezan ahí a agregarle, a darle interpretaciones personales, opiniones. No, amados. Hay que irnos a la palabra y entender qué nos dice el Eterno acerca de afligir nuestras almas este día. Y ojo con esto, por eso comparto estas dos versiones. Una dice ayunar, ¿sí? Y aquí dice afligir. La palabra aná, vamos a ponerla aquí abajo, es la palabra que se utiliza. Y nos llama la atención porque, al menos en estos significados, no se utiliza la palabra ayunar. Es otra palabra en hebreo que vamos a estar hablando. Hoy no quiero llenarles ya más de información, amados. Solamente lo dejo aquí sobre la mesa. Vamos a continuar en la próxima parte, porque es importante, insisto, que entendamos a qué se refiere cuando el Señor nos dice afligirán sus almas. Aná. ¿Sí? Y esto tenemos que verlo también a la luz de todo lo que hemos estado aprendiendo de otras citas santas. Porque, amados, he aprendido que muchas veces hacemos cosas y aún podemos ese día estar en ayuno, es decir, dejar de comer, ¿verdad? Abstenernos de alimentos, ¿sí? Porque así entendemos que es la instrucción, dejar de comer o de tomar agua. Ayuno, dice aquí. Cuando lo cierto es que muchas veces nuestra alma no está afligida. Y esto es infructuoso. Se trata de hacerlo con entendimiento, amados, pero también con libertad. Reconocer que nuestro Padre nos ha dado libertad a través de su Hijo. Y ahora hacerlo con un corazón agradecido, un corazón, sí, humillado, afligido delante del Padre, pero lleno de shalom, de gratitud y de amor. Es necesario, amados, que lo entendamos. Y por eso les digo, casi siempre les estoy repitiendo todo esto. No es ni obligatorio, ni es andar echándonos cargas al hombro que no podamos llevar y que nos cause, en lugar de shalom, afán, en lugar de libertad, nos sentamos ya con todo ese temor, esas dudas, ¿verdad, hermanos? No es así. Pero bueno, terminamos esta parte 15 de la misma manera en la que comenzamos, ¿sí? Citando aquí en Deuteronomio 6, cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, papá, ¿qué significan todos estos testimonios, todos estos mandamientos, todas estas instrucciones que el Eterno nuestro Elohim nos mandó obedecer? ¿Qué significa todo esto, papá? Y quiero que vean estas imágenes porque, en verdad, amados, vemos a un hijo pequeño preguntando a su papá, a su papito. ¿Nos damos cuenta? Una enseñanza de un padre con todo su amor a su pequeño hijo.
Y así es como nos enseña nuestro Abacadosh, como a niños, como a pequeñitos, para que aprendamos a valorar el amor que Él tiene por nosotros. Por eso les decía, amados, tristemente me doy cuenta que la gran mayoría de las veces, muchos lo siguen haciendo todo complicado. Y es triste, amados. Es triste que así lo sigan enseñando. El Eterno nos rescató de Egipto. Nos dice aquí, tú le dirás a tu hijo, allá éramos esclavos de Faraón, pero Él nos dio libertad con su mano poderosa. Ante nuestros propios ojos el Eterno realizó en Egipto grandes señales y milagros terribles contra Faraón y contra toda su casa. Él nos ha sacado de allá para ahora traernos aquí y darnos la tierra que Él prometió dar a nuestros padres. Por eso el Señor nos mandó cumplir con todos sus estatutos y temerlo a Él, para que nos vaya bien siempre a nosotros y a nuestros hijos después de nosotros, como hasta el día de hoy. Si tenemos cuidado de poner por obra todas estas instrucciones delante del Eterno, nuestro Elohim, Él nos bendecirá y entonces tendremos justicia. Amén, amados hermanos.